Bien, para continuar entonces, Yoconda, Hola, ¿cómo le va? ¿todo bien? ¿De usted? Pura vida, pura vida. Vamos a ver, Yoconda, ¿por qué según Rousseau la soberanía es inalienable? Esto es importantísimo, ¿verdad? ¿Y qué es la voluntad general? Y ¿cómo se relaciona la voluntad general con la soberanía? Ok, la soberanía es inalienable debido a que es la ejecución de la voluntad general. Por eso es que no se puede ni dividir ni ceder a una persona en concreto. Es indivisible porque los ciudadanos no pueden negarse a la voluntad general sin destruir los fundamentos de la soberanía. Y la soberanía es el cimiento universal de la organización y el funcionamiento de cualquier Estado. Y bueno, con respecto a qué es la voluntad general es siempre recta, pero el juicio que guía la voluntad general no siempre es claro. Ajá. Es la búsqueda del bien común y a pesar de que la búsqueda de intereses particulares representa una oposición a las sociedades, es la misma búsqueda del bien individual es lo que logra la existencia de las sociedades, ya que si un grupo de personas tienen el mismo, o sea, buscan el mismo interés, es donde comienzan a crearse las sociedades. Y la voluntad general se relaciona con la soberanía debido a que esta puede ser forjada por la voluntad del pueblo, lo que sería un acto de soberanía. Y la organización social se basa en la cooperación y la solidaridad y no en la lucha o la competencia entre las personas. Ok, bien. Ahora, eso está muy bien, está muy apegado al texto y al trabajo. Ahora, Yoconda, si vos me tuvieras que explicar así, como digamos que yo tengo 8 años, ¿qué me decís que es, por ejemplo, la voluntad general y cómo me lo podrías explicar con un ejemplo, digamos, de nuestra cotidianidad? Sí, la voluntad general es como lo que la mayoría de personas de un grupo desea. Es como eso que, por ejemplo, eh, digamos que en una clase el profe dice, ¿desean hacer un receso aquí o desean continuar la clase? Entonces, la voluntad general, en ese caso, si todas las personas están como cansadas y quieren descansar, todas llegan como al acuerdo que prefieran tomar un descanso y entonces esa es como su voluntad general, tomar un descanso, aunque puede que hayan dos personas que digan, no, profe, mejor continuemos la clase. La voluntad general yo siento que es como lo que la mayoría de personas busca y lo que la mayoría de personas quiere. Claro, muy bien. Vos mencionaste algo que es muy importante, que es el bien común, ¿verdad? En este Uh, sentido, para Rousseau, ¿qué es más importante, el individuo o el grupo? um, yo diría que el grupo, Ajá, ¿por qué? porque siento que, bueno, para que la voluntad general se dé, uno tiene que velar más por lo que la mayoría quieren que lo que uno como individuo quiere. O Claro. sea, es como buscar el punto donde la mayoría de personas estén bien. Claro, y en este sentido, nosotros todavía somos suscriptores en muchos sentidos de la explicación aquella de que no se le debe pasar por encima a nadie, pero la idea es que el bien general es mejor que el bien particular. Por eso, por ejemplo, ahora que este año ha habido tantas malas noticias a propósito de la corrupción en la obra estatal, entre agentes públicos y privados y tal, ¿verdad? Una de las grandes cosas que daña, por ejemplo, la corrupción, es que para beneficiarse unos cuantos, se perjudica a la mayoría, al grupo. ¿Verdad? Eso no puede ser así, ¿verdad? Entonces, no puede ser que los intereses particulares, en este caso, estén por encima del interés del grupo total. Y por eso la corrupción por eso es tan
tan lesiva, digamos, en nuestra sociedad, digamos, en nuestros entornos sociales. Es lesiva para el grupo, es lesiva para el contrato y todo esto. Sí, bien con eso, Yoconda. Ahora, vamos a ver. Entonces, ¿cuál sería la relación ahora entre voluntad general y, bueno, en la pregunta estaba, y la soberanía, pero yo le preguntaría a usted ahora, ¿cuál es la relación entre la voluntad general, según Rousseau, y el contrato social? ¿Yoconda? Bueno, yo diría que, bueno, como el contrato social lo que trata es de la sobrevivencia de los individuos, que lo que busca es la sobrevivencia de los individuos, por eso se asocian, yo diría que la voluntad general de esos individuos, la voluntad general de todos es sobrevivir. Por eso es que por eso es que se forma lo que es el contrato social, porque todos tienen intereses en común. Entonces, la mejor opción y la más viable es unirse entre ellos. Y de hecho, es en el contrato que se define, que se establece y que sobrevive la voluntad general. En Rousseau, por lo menos, ¿verdad? Ujú. Ese es un dato importante. Muy bien, muchas gracias, Yoconda. Vean, Listo. y ya para ir cerrando con Rousseau, porque ya ustedes han visto que más o menos, insisto, los temas de los que vayan tratando los contractualistas son más o menos los mismos. Ya solamente nos queda un tema que sí es particularmente distinto en Rousseau, y lo vamos a ver ahora en última instancia ahora con Dair. A Hola, Dair, profe. hola, hola, hola. Dair, por favor, vos nos vas a explicar qué es eso del derecho del primer ocupante y, Sí, claro. y con qué se relaciona, y cómo se relaciona con la propiedad, por ejemplo. Ok, bueno, el derecho de primer habitante se traslada, por decirlo así, a que cuando yo vivo en un estado natural, puedo tener el derecho a todo lo que yo considere necesario. Pero en el momento en el que yo me uno a un contrato social, tengo que establecer una propiedad, o el momento en el que yo en el contrato social establezco una propiedad, no tengo derecho ya a ese límite, a ese derecho ilimitado. Entonces, cuando tengo lo que gané por esta propiedad, ¿Sí? pierdo lo demás. ¿Y cómo establezco esta propiedad? Bueno, igual que Locke, la única manera en la que usted establece algo como suyo es el trabajo. El trabajo Ajá. convierte un territorio común en un territorio individual o una propiedad individual. Y que esta relación, entonces, para el hombre natural no tiene importancia, pero para el hombre que vive en un estado civil tiene toda la importancia porque respeto lo que es mío y lo que es del otro. Claro, claro. Les voy a dar un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo. Bueno, esto es como como cuando uno era pequeño y uno jugaba, no sé, iba uno, no sé, no sé, ya se me fue el ejemplo. Qué sé yo, uno iba para algún lado y uno salía corriendo y uno decía, el que llega primero escoge, digamos, el que llega primero escoge la mejor silla o cosas así por el estilo, ¿verdad? Bueno, es más o menos eso lo que está diciendo Rousseau. Y el ejemplo que les quería poner es el siguiente. Mi familia es guanacasteca, ¿ya? Y del lado materno, mi familia vive en la zona de Tilarán. La gente que vive en Tilarán es muy distinta a muchas de las demás personas en Guanacaste. Mis tíos, por ejemplo, aun cuando son guanacastecos, yo soy más moreno que mis tíos, digamos, porque mi papá es más bien de Nicoya, mi papá sí es bien prieto, es bien chumeco, digamos, en ese sentido. Pero mi mamá es blanca, blanca. Y mis tíos son blancos, blancos, de esos rosaditos, ¿verdad? Incluso tengo tíos con ojos claros y primos segundos, o sea, primos de mi mamá, que son de estos, así como machillos, de ojos claros, muy rosaditos, ¿verdad? En Guanacaste a veces les dicen los cheles, ¿verdad? Porque es, todas estas son personas que descienden de colonos alajuelenses.
Específicamente en el caso de mi familia materna, pues fueron personas que se trasladaron de Poás de Alajuela hacia la zona de Tilarán a finales del siglo XIX. A finales del siglo XIX. Había una política de colonización de tierras, porque en ese momento al Estado lo que le interesaba era que se empezaran a utilizar todas esas tierras que estaban ahí abandonadas, por decirlo así, entre comillas, improductivas desde el punto de vista, digamos, obviamente humano, ¿verdad? Y mucha gente se fue a colonizar. ¿Qué es lo y en qué consistía colonizar? En que quien llegaba a una parcela, a un lugar, hacia su parcela, digamos, a una parcela que no le hubiera pertenecido a nadie anteriormente, de manera pacífica y de manera pública, y la habitaba y la hacía producir durante un periodo de tiempo, esa parcela pasaba a ser de su propiedad. Es más o menos eso. Lo que Rousseau está teorizando en el siglo XVII es más o menos lo que estaba pasando aquí en Costa Rica en el siglo XIX. Y vean lo importante que fue esto para nuestro entorno, para Costa Rica. En estos días de todas estas las discusiones del Bicentenario y todo eso, he escuchado varias veces el dato de que hace 200 años, cuando declararon la independencia, en Costa Rica lo que había eran 60,000 personas, más o menos. Imagínense la cantidad de tierra disponible que había hace 200 años. ¿Verdad? Entonces, esa noción de que llegar a un lugar y poder encontrarse todavía un pedazo de tierra que no le perteneciera absolutamente a nadie y poder decir, esto es mío, bueno, eso es la noción que está detrás de esto. Y eso a mí me ha llamado mucho la atención, digamos, porque aquí en Costa Rica pasó mucho. Pasó mucho también en la zona sur, ¿ya? Y que la gente simplemente iba ahí a explorar y a simplemente a buscar qué podría poseer eventualmente. Ahora, Dair, ¿cómo se relaciona esto, el derecho del primer ocupante, con el Estado y con la propiedad individual, ya dijiste, y cómo se relaciona con el Estado? Bueno, se relaciona en el hecho de que, bueno, una de las premisas de establecer este derecho es que el territorio que yo estoy habitando no puede estar ya habitado por nadie. Entonces es como que en el mismo contrato social se establece que usted tiene que respetar tanto lo que es suyo como lo que es de alguien más. Claro, claro. Claro, porque tiene que ver con la convivencia, tiene que ver con cómo se establece precisamente los límites de hasta dónde llega lo que es de cada quien. Bien, yo creo que podemos ir cerrando aquí ya con Rousseau, y cerrando con Rousseau, cerramos los contractualistas, y cerrando los contractualistas, cerramos ya la primera parte del curso.